Buen día. Ya saludé a todos ustedes. Me da muchísimo gusto, ¿eh? Me da muchísimo gusto. Hoy el saludo no fue a nivel de cancha por las fiestas, pero les agradezco mucho que estén aquí en esta conferencia. Son días usualmente de fiesta y me da muchísimo gusto que la asistencia sea mayor que en otras ocasiones, lo que significa que están muy activos. Me da muchísimo gusto, pues son primero a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas, reiterar mi felicitación por estos días que son ocasión para refrendar valores de solidaridad, de justicia, de lucha por una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, de compromiso, de lucha por aquellos que menos tienen, que es el principio de nuestro movimiento, la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria. Esa es la esencia de nuestro movimiento. Es la médula de nuestro movimiento, la construcción, decía, de una sociedad más justa. Así es que es momento de ratificar ese compromiso. El día de hoy vamos a hablar del programa epidemiológico a cargo del doctor Alomía, el programa de vacunación a cargo del doctor Jorge Tadei. Quedó pendiente la ocasión anterior de hablar sobre los avances en la oficina de pasaportes. Alguien me preguntó. Bueno, comentarles que el día de hoy los avances fundamentales es que hay una ampliación del horario en la prestación del servicio que se extendió de 8 a 6 p.m., anteriormente era de 8 a 3 de la tarde. El próximo año está el compromiso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de ampliar el horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a domingo. Actualmente es de lunes a viernes y se conserva el proyecto de conseguir un nuevo espacio que dé mejores condiciones precisamente para la ampliación, particularmente del horario. No hay todavía un acuerdo definitivo para la reubicación de estas oficinas. La Secretaría de Relaciones Exteriores está en las negociaciones de diversas opciones. Sin embargo, me han comunicado que hay a partir del 1 de enero un relevo en la delegación, en el titular de la delegación. No sé si esté asociado al hecho de que no se ha todavía cerrado las diversas negociaciones que ha venido realizando la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos vamos a aplicar de manera directa el gobierno del Estado para apresurar esta reubicación que nos va a permitir recibir un servicio más amplio y oportuno que el que presta actualmente esta oficina. La oficina está trabajando en buenas condiciones, lo que pasa es que las limitaciones son de carácter físico, por eso es que se está buscando una relocalización. Decirles a ustedes, tuvimos ayer, hace unos días, el programa de los 100 días, y yo quisiera resaltar aquí algunas cosas muy importantes que a veces pudieran pasar desapercibidas. Primero que nada, hemos eludido el conflicto.
y hemos optado por la armonía. Esa es una cosa política de un gran valor que queremos esforzarnos por garantizar a las y los sonorenses una conducción de gobierno sin aspavientos, sin enfrentamientos, pero también acotando a todos los grupos de interés al interés general. Hemos cancelado todos los beneficios al grupo hegemónico, al grupo histórico que dominó el Estado por los últimos 30 años, cuando menos, y lo más importante es que hemos recuperado para el ejercicio del gobierno, las atribuciones que le corresponden. Parecería una cosa menor, pero es hoy el gobierno el que toma sus decisiones y las toma en función exclusiva del interés general y no en función de los intereses de un grupo de poder. El gobierno es hoy un actor legítimo para llevar sus propias riendas y con capacidad para acotar eventuales excesos o desmesuras de cualquier grupo de poder. Y estamos trabajando en la consecución de un objetivo sexenal que es la médula de nuestro movimiento, la construcción de una sociedad más justa. Todas las decisiones que hemos tomado han sido pensadas exclusivamente en función del interés general de la población. En un rato más, visitaré una colonia de manera, vamos a decir, casi privada, atendiendo una invitación de un compañero de ustedes. El día de mañana visitaré Zaguaripa, aprovechando también atendiendo una invitación de una compañera, pero tenemos allá cosas importantes que anunciar. Primero, el programa de energía solar, que también Zaguaripa forma parte de ese programa, igualmente Aribechi. Vamos a revisar, me acompaña el doctor Alomía, las instalaciones de salud del municipio. Vamos a revisar el funcionamiento del ISSSTESON ahí en la región porque ha habido protestas y quiero ver las condiciones y quiero escuchar a la gente. Vamos a visitar también Aribechi. Ahí también está contemplado en el programa de energía solar y ahí me van a presentar un programa de aprovechamiento de unas aguas termales que existen en la región, que son excepcionales y que para ser aprovechada en todo su potencial turístico requieren de algún trabajo, de alguna obra civil adecuada. Entonces voy a ver el proyecto y vamos a diseñar un programa de trabajo para atender esa propuesta. Decirles a ustedes que hicimos gestiones exitosas hace unos días para ampliar el horario de operación de la aduana de San Luis Río Colorado. Estará funcionando ya 24 horas. Es una cosa burocrática, es una cosa elemental, pero vean ustedes lo que significa una cosa burocrática. Cierran el horario de la aduana y en la época de mayor producción agrícola de toda el área de Caborca, particularmente de la producción de espárrago, que es de altísima exportación, prácticamente el 100% se va a Estados Unidos y se cierra la aduana y entonces tienen que exportarlo a través de Mexicali,
pero eso significa una hora más de ida, otra hora más de venida. La exportación inmediata tiene que ver, está asociada con la calidad del producto, que lo cortan y lo empacan hoy, y hoy mismo en la tarde está en el mercado americano y eventualmente mañana está en las mesas de los restaurantes de Estados Unidos. Así es que tiene una gran trascendencia esta gestión y solo por eso la menciono. Me llamó mucho la atención una nota de hace unos días en algún medio local, que los ciudadanos de Cajeme le entran al bacheo. Aquí lo que quiero resaltar es la importancia de la participación social, sea de manera a través de organizaciones formales como alguna cámara empresarial, o sea a través de la organización que creen de manera informal los propios ciudadanos, como es el caso de esta organización de ciudadanos de Ciudad Obregón, que le entran al bacheo. El problema es grave y no hay que eludirlo. Aquí lo que quiero resaltar es la importancia de la participación social, que echándole montón a los temas, a algunos temas, es posible salir adelante. Lo vinculo esto con la aportación que hicieron, la aportación social para la recuperación de las escuelas, que está en este momento, según me informa la Secretaría de Educación y Cultura, en el 92%. Aquí hubo una participación muy importante de empresarios de diversas ciudades que adoptaron una escuela y la sacaron adelante. A veces un empresario, a veces un minigrupo de empresarios, pero todos organizados con el objetivo de rescatar las escuelas para que estuvieran en condición de operar lo antes posible. Mantenemos el compromiso de que a partir de la reapertura a principios de enero estemos al 100% en la recuperación de escuelas. Y aquí nuevamente la participación social. Hago un llamado a todos los padres de familia, a la sociedad en general, para que nos ayuden al cuidado de las escuelas. Algunas de las recuperadas lamentablemente han sido de nuevo asaltadas o desmanteladas, y es muy importante que en el momento que la propia gente de los alrededores que vea un hecho de esta naturaleza lo denuncie de inmediato al 911 para que las autoridades podamos actuar de inmediato. Eso es todo por mi parte. Bueno, resaltar en estos 100 días una cosa importante: la declaración patrimonial de todos los servidores públicos y el control de confianza para todo, absolutamente todo el personal de nuevo ingreso. Esta es una cosa excepcional, comenzando por el gobernador, todo el equipo de secretarias, secretarios, todo el personal en todos los niveles presentó control de confianza. En estos meses, el tema más complicado, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ha sido el de la estabilización de las finanzas. Estamos solicitando al gobierno federal un anticipo de 800 millones de pesos con cargo a participaciones federales que pagaremos en el transcurso del próximo año. Y con esto estimo yo que estaremos en posibilidades de ir estabilizando progresivamente las finanzas del Estado. Con este anticipo de 800 millones de pesos estaremos
en posibilidades de garantizar el pago oportuno de la nómina del gobierno estatal, el pago de los pensionados y el abasto adecuado de medicamentos. Vamos a recuperar progresivamente también el abasto suficiente de medicamentos. Estamos trabajando en un programa de recuperación, ya le habíamos hablado de recuperación de las instalaciones de salud. Iniciamos con un programa de 40 instalaciones, y así vamos a ir avanzando progresivamente. Aquí en este programa de recuperación de instalaciones de salud hemos recibido un apoyo extraordinario del INSABI, al igual que en el abasto de medicamentos. Un apoyo francamente excepcional, y desde aquí agradecemos al presidente López Obrador, al secretario de Salud, al doctor Jorge Alcocer, y al doctor Juan Ferrer, titular del INSABI. La verdad es que nos ayudan muchísimo, y ahí estamos todos los días tocándoles la puerta. Hoy precisamente solicité un enlace con el secretario de Hacienda para darle pues la noticia de esta petición que tenemos de un adelanto de 800 millones de pesos. No obstante, la fecha 28 de diciembre no es ninguna jugarreta, es una realidad pues que nos impone la situación. No nos quejamos, vamos para adelante. Decirles a ustedes que no obstante pues que han sido casi 4 meses difíciles, vienen tiempos mejores para el Estado. Que no quepa duda, estamos trabajando ya en todos los proyectos ejecutivos que que son imprescindibles para el inicio de cualquier obra. Vean ustedes el círculo vicioso, y se los platico, aunque no tenga nada de noticioso, pero es muy importante que tengan ustedes el contexto. No hay posibilidades de realizar absolutamente ninguna obra si no hay proyecto ejecutivo, obviamente, pero el proyecto ejecutivo cuesta. Y hay proyectos ejecutivos, por ejemplo, el de una carretera, que puede costar 50 millones de pesos. Y si no está presupuestado, es un círculo vicioso. No hay presupuesto para el proyecto ejecutivo, consecuentemente no hay proyecto ejecutivo, y aunque el gobierno federal esté dispuesto a apoyar una propuesta, si no hay proyecto ejecutivo no pueden aprobar los recursos, porque todo proyecto tiene que registrarse ante la Secretaría de Hacienda. Hay un área especial de la Secretaría de Hacienda que se encarga del registro de todos los proyectos de infraestructura, y no se acepta el registro si no hay proyecto ejecutivo. Y ahí es el círculo vicioso, y no hay proyecto ejecutivo porque no hay presupuesto, y etcétera, etcétera. ¿Cómo lo rompimos? Bueno, haciendo gestiones ante proyectistas, les hemos pedido apóyennos con el proyecto ejecutivo, y entonces en las bases de licitación, como parte del presupuesto total de una obra, ahí se contempla el pago del monto del proyecto ejecutivo, y es así. Vamos a empezar a tener poco a poco los proyectos ejecutivos y los vamos a ir registrando ante la Secretaría de Hacienda. Sin todo este proceso burocrático no es posible detonar ninguna obra de infraestructura. Ya tenemos la autorización del gobierno federal para todo el programa de licitaciones, ya lo hemos platicado aquí, la importancia, pero el proyecto, ninguno de los proyectos puede avanzar sin este proceso burocrático. Así es que con estas gestiones pues vamos
rompiendo los círculos viciosos en los que se ha movido. La falta de proyectos ejecutivos. ¿Qué vamos a hacer? En el programa, en el presupuesto del próximo año, ya se contempla un recurso para proyectos ejecutivos, de tal manera que podamos ir realizando con toda oportunidad los proyectos ejecutivos que requerirán las obras del 2023, y así tenemos que irnos anticipando y tenemos que dejarle al futuro, al siguiente gobierno, un paquete de proyectos de infraestructura. ¿Para qué? Para ahorrarles todo el trámite que nosotros hemos tenido que hacer. ¿Y qué representa? Una pérdida de tiempo. Si yo me atengo al tema del presupuesto para la realización de los proyectos ejecutivos, bueno, lo contemplamos en el proyecto del próximo año, y de aquí a que se empiece a ejercer ese presupuesto y a que se realicen algunos proyectos de infraestructura, una carretera, un proyecto ejecutivo puede llevarse 3, 4, 5, 6 meses. Y luego las gestiones ante comunicaciones, ante Hacienda, se te va la vida. No hay tiempo para tanto. Por eso estamos buscando la forma de estos atajos para reducir los tiempos y que podamos detonar las obras cuanto antes. Hay una ventaja ahora, que el decreto del presidente López Obrador, que algunas obras las caracteriza como de seguridad nacional, y esto permite reducir los tiempos burocráticos para la aprobación de esas obras. No todo entra en esa condición. Un periférico no entra en esa condición, la carretera de Sonoita a Puerto Peñasco no entra en esa condición, pero sí entra el puerto de Guaymas, sí entra la renovación de toda el programa de renovación de aduanas, eso sí entra. Consecuentemente, como Dios existe y como dice Paco Taibo, y es de izquierda, pues esos dos programas que son la esencia de la inversión en Sonora el próximo año, el 2022 y el 2023, entran en el programa de seguridad nacional, y consecuentemente se reduce a un par de semanas los tiempos que se le dan a las dependencias para otorgar o no una autorización. Y si no responden, se da por aprobada la propuesta. Esa es la importancia del decreto, que ha sido cuestionados por algunos. Yo les digo a ustedes, como gobernador, sin ese decreto, yo no habría forma de sacar adelante la modernización del puerto de Guaymas, ni la modernización de los puertos fronterizos. Así es que, más que bienvenido ese decreto presidencial. Desde el otro lado de la barrera, en términos puristas, luego es difícil comprender la trascendencia positiva de este decreto. Pero para quienes tenemos la responsabilidad de empujar soluciones para el Estado, es francamente una bendición. Por eso reconozco esa iniciativa del presidente. Ahora, el decreto solo abrevia los trámites, los tiempos para las autorizaciones, pero no abrevia la necesidad de cumplir con todos los requisitos administrativos para la licitación, nada de eso. Nada más es la parte de la gestión burocrática. Todo lo demás tiene que ser cuidadoso en términos de transparencia en el gasto, de eficacia en el gasto, de adjudicación de los contratos, etcétera, etcétera. Todo lo demás es igual.
No se trata de que le den a uno oportunidades de meter la mano. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la necesidad de reducir los tiempos del propio gobierno para dar autorizaciones a obras calificadas como de seguridad nacional. Así es que eso ha sido francamente, reitero, una bendición para nuestro Estado, porque los recursos que se autorizaron ya para estos dos programas, modernización de las fronteras y modernización del puerto, tienen un término perentorio, 2022 y 2023. Así es que todas las obras de modernización tienen que realizarse en estos 2 años y, haciendo cuentas grosso modo, estimo que esa inversión total va a representar 10,000 millones de pesos. Es es un monto que no se consiguió en todo el sexenio pasado. Y ahí vamos avanzando. Hay otras, perdón. La obra del puerto de Guaymas y la modernización va a representar 10,000 millones de pesos. Grosso modo, nada más en el caso de Nogales se están contemplados casi 2,300 millones de pesos. Ahí no está contemplada la reubicación de las vías del ferrocarril. En el caso de Guaymas son 3,000 millones de pesos, más lo que se va a invertir en la recuperación del sistema de drenaje, y hay imprevistos, así es que yo seguiré tratando de sumar imprevistos para incrementar el monto de la inversión, defendiendo siempre cosas imprescindibles. No se trata de elevar el monto de la inversión nada más porque sí, no, imprescindibles. El drenaje de Guaymas. Y así van a ir saliendo otras cosas. Y es mi responsabilidad argumentar a favor de que se tomen en cuenta, aprovechando pues esa disponibilidad que hemos encontrado en el presidente de la República. Hay que reconocerlo. Es excepcional el apoyo que el presidente ha dado a Sonora. El plan de justicia Yaqui, el plan de justicia para Cananea, ya comprometió un plan de justicia para los seris. Comenzamos con el tema del agua, pero eso es la mínima parte. Él viene en una fecha próxima aquí a Sonora, va a visitar a los seris, ya lo hemos comentado aquí, y ahí vamos a proponerle al presidente un programa para una atención integral de esta etnia. Y así vamos a ir avanzando poco a poco. Así es que vienen tiempos mejores para nuestro Estado, comenzando por tiempos de un gobierno honesto y socialmente comprometido. No es poca cosa decirlo en esos términos. Jóvenes, bueno, pues dejo la palabra primeramente a Jorge Tadei para que nos informe del programa de vacunación, del programa de becas. Jorge, si hay alguna información adicional, por favor. Bien, gracias, señor gobernador. Compañeras, compañeros de la prensa, un gusto saludarlos. Hace un año, con este asunto de la pandemia, teníamos un panorama poco alentador. Estábamos perdiendo parientes, amigos, y con la expectativa de la famosa vacuna. El presidente López Obrador y el equipo de salubridad, ante la situación del país con un sistema de salud prácticamente abandonado, se plantea desde antes la compra de vacunas, y en el mes de febrero del año pasado iniciamos aquí en Sonora con los mayores de 60 años. Voy a hablar un poco de las cifras, pero antes quisiera un reconocimiento al sector salud estatal, al Instituto Mexicano del Seguro Social,
la coordinadora Correcaminos, que es la directora Lourdes Díaz, la Sedena, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, los ayuntamientos, el personal de bienestar y los servidores de la nación, que pues cumplieron un papel, un rol que hoy podemos presumir de bastante efectivo el programa de vacunación en Sonora. Y sobre todo, hay que decirlo también, a la gente que ha tenido un comportamiento ejemplar en este proceso masivo, a veces atropellado, pero la gente ha sido respetuosa y lo quiero decir también, me parece que se ha venido restableciendo un poco la confianza de la gente en el gobierno. Yo ya, como buen adulto mayor, me puse mi tercera dosis esta de refuerzo y la gente muy tranquila esperando, con la confianza pues de que el gobierno no está engañando, no está tratando de hacer otra cosa que no sea el beneficio para la ciudadanía. Y bueno, el reconocimiento que siempre lo he externado en cualquier situación a la prensa, juega un papel extraordinario de comunicación, lo hemos hecho sin recursos y eso es algo muy valioso de parte de ustedes. En Sonora se han aplicado 3.360.000 dosis a población mayor de 15 años y 1.6 millones de esquema completo a los de mayores de 18 años. Recuerden que pusimos la de 15 a 17 y viene la segunda dosis ahora en enero. Iniciamos ya con los refuerzos, primero con los de 60 años y más, y ya vacunamos en Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Nogales, Bacum y San Ignacio Río Muerto, prácticamente 90.000 dosis. Estamos ahora vacunando en Cajeme para cerrar el año y en la primera semana de enero iniciaremos con Caborca, Navojoa, San Luis Río Colorado, las demás poblaciones. Terminando eso, nos vamos a los 48 municipios pequeños, donde se tienen 21.000 adultos mayores de 60 años. Vamos a aplicar ya los primeros días de enero, en función de cómo se surtan las dosis, al personal médico y educativo. Nos llegó el día de ayer 53.230 dosis de Pfizer para aplicar a jóvenes adolescentes de 14 años. Vamos a iniciar entonces en enero y dejarles también la nota de que siempre pues, hay para los rezagos, ¿no? El presidente López Obrador ha dicho, pues el que llegue rezagado. Y el compromiso con el gobernador y con todos de que pues, hay que lograr vacunarnos todos, así que si todavía queda alguien que no haya recibido la vacuna, pues es bienvenido en este proceso que vamos a iniciar a partir de la semana próxima. En el caso de las becas, pues es un programa también muy fuerte, muy importante. Hemos entregado las 96.000 becas a los muchachos de las prepas, primaria y secundaria 33.000 y 6.000 a jóvenes universitarios. Entonces, trabajamos en este asunto de que hubo algún problema como hackeo de las tarjetas, entonces tuvimos que reiniciar el proceso un poco arduo para registrar los 30.000 nuevos muchachos de preparatoria, lo hemos terminado exitosamente también. Esa sería nuestra información. Es cuanto, señor gobernador. Muy bien. Gracias, Jorge. Miren ustedes, ahorita en la participación del doctor Alomía, podrán ustedes registrar que hay sin duda una contención, un control no definitivo, pero sí muy avanzado del nivel de contagios. Y esto es gracias al programa, a la eficacia del programa de vacunación a nivel nacional, pero particularmente aquí en el Estado ha sido excepcional, así es que nuestro reconocimiento a todos aquellos que lo han hecho posible. Ya que Jorge habló del programa de becas, antes de darle la palabra al doctor Alomía, decirles a ustedes que hemos avanzado mucho en el programa de crédito educativo. Recuerdan que presentamos ante ustedes un programa para cancelar los recargos, intereses y demás, que va a llegar a los 400 millones de pesos. Va a llegar a los 400 millones de pesos y va a beneficiar a 27,000
estudiantes o ex estudiantes rezagados en el pago. La cancelación representa al fondo cerca de 400 millones de pesos y ya hay en este momento 206 beneficiarios. Así es que hago un llamado a los jóvenes estudiantes que se hayan rezagado en el pago de su compromiso con el fondo educativo, que se acerquen para regularizar su situación, aprovechando esta decisión del gobierno del estado de cancelarles absolutamente todos los intereses. Lo ideal, desde mi punto de vista, sería cancelar todos los créditos, pero eso no es posible, porque el fondo tiene que retroalimentarse para seguir prestando a los que vienen atrás en situación económica difícil. Ya conseguimos del Congreso la autorización para reducirle casi poco más de 50% de su presupuesto y destinar ese fondo a un programa de becas. El monto de la beca va a depender de un estudio socioeconómico mínimo de cada estudiante. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes de la sierra, que son usualmente los municipios más atrasados, la beca va a ser de 2,000 pesos mensuales. Esto va a ir reduciendo la necesidad de los propios estudiantes de recurrir a sus becas. Edgar, que lo incorporen mañana también, porque lo vamos a presentar ahí en Zaguaripa y Aribechi, el número de estudiantes de educación superior de estos dos municipios. Por ejemplo, en el caso de Bavispe, pues son alrededor de 40 estudiantes, y lo sé desde antes, porque yo con mis ingresos pues les otorgaba una beca mínima de 1,000 pesos mensuales, nada más, fíjense ustedes, con mis propios recursos, con mis propios ingresos. Por muchos años lo hice, nada más que el ayuntamiento les otorgaba también 1,000 pesos mensuales, más 1,000, pues ya son 2,000 pesitos que te ayudan muchísimo. Sin embargo, cuando el ayuntamiento registra que yo les estoy otorgando esos 1,000 pesos, les cancelan lo que les daban. Esas cosas no se valen, no se deben hacer. Entonces, estamos ayudando. Yo lo he dicho, he sido beneficiario de una educación pública gratuita y aspiro a que todos los jóvenes que quieran ingresar a centros de educación superior lo hagan gratuitamente. Quien quiera estudiar en una universidad privada, adelante, pero que sea por un interés particular de inscribirse en un centro de educación privado, y no porque no hay opciones en los centros de educación superior de carácter público. Así es que acérquense, jóvenes estudiantes, para regularizar su situación. Esto también va a beneficiar a los mismos 27,000 estudiantes que por su retraso han entrado automáticamente al buró de crédito. Eso lo vamos a cancelar, porque no puedes hacer nada sin ese historial de crédito negativo. Vamos a borrarlos, vuelta a la página, y a reconducir el compromiso de pago que se tiene con este fondo. Mi estimado doctor, adelante, por favor. Con su permiso, señor gobernador, muchas gracias. Muy buenos días con todas y con todos. Vamos a actualizar el panorama epidemiológico de la COVID-19 en Sonora. Empezamos con el semáforo de riesgo estatal. La columna que tienen ustedes a la izquierda son los colores de riesgo de la semana pasada. La columna de la derecha, los colores de riesgo que tenemos vigentes esta semana.
Básicamente, como ustedes pueden ver, no tenemos ningún municipio en color naranja, que sería el riesgo alto. Todos están o en riesgo medio y 2 de ellos en riesgo bajo. Y sobre todo destacamos el municipio de Nogales, que era el que la semana pasada había obtenido este riesgo alto, y ya con las intervenciones que se han dado en el mismo, con la coordinación muy eficaz que ha tenido el alcalde, el presidente municipal Jim de la localidad, pues bueno, han reducido su riesgo de manera importante y Nogales ahora está en color amarillo, prácticamente por pasar al verde. Si vemos la siguiente gráfica, son las buenas noticias que comentaba el señor gobernador. Obviamente siempre estas noticias tenemos que tomarlas con mucha responsabilidad en función de las acciones de prevención que tenemos que seguir realizando, pero vean ustedes cómo en las últimas semanas esa tendencia descendente que ya veíamos la semana pasada, pues bueno, se ha acentuado todavía más y tenemos una caída bastante importante en la carga de enfermedad, que son las personas que se contagian y enferman de COVID-19. Prácticamente hemos llegado a los niveles basales que hemos tenido en las 2 olas anteriores, ¿no? Se puede ver claramente cómo se formó en este caso pues una cuarta ola, pero de una magnitud mucho menor. Decimos que con mucha precaución, recordemos que estamos todavía en la temporada invernal, continúa la transmisión de COVID-19, en este caso del virus SARS-CoV-2, así que tenemos que seguir cuidándonos para que esta curva descendente no vuelva posteriormente otra vez a incrementarse. Está en nuestras manos y depende de todas las acciones comunitarias. Si vemos la siguiente diapositiva, lo que vamos a hacer es desdoblar la curva, ¿sí?, en estas columnas, en donde podemos ver cómo está integrada esta curva, es decir, cuántos son casos leves, cuántos son casos graves. El color naranja claro son los casos leves, que pueden ustedes ver que son por mucho más que los casos graves, que son los representados en la curva de color, pues digamos un rojo oscuro, ¿sí? Es decir, la mayor cantidad de personas que ha enfermado lo ha hecho de manera leve, ha podido cursar con su enfermedad de manera ambulatoria, se han recuperado en su domicilio y no ha sido necesario ingresarlos a un hospital. Y esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva, donde actualizamos la ocupación hospitalaria. La siguiente, por favor, es similar a la anterior. Esta, donde podemos ver cómo también la ocupación hospitalaria está siguiendo ya el comportamiento de descenso que vemos en la cantidad de casos. De por sí no habíamos tenido un incremento importante en la ocupación hospitalaria, pero inclusive ya en la última semana vemos cómo está disminuido para estar en el último corte en relación a camas generales, un 36.4%, y si vemos la siguiente diapositiva, en relación a camas con ventilador, un 14.1%, y veamos cómo está este comportamiento, está estabilizado, es decir, casos críticos con ventilador no hemos tenido un incremento, y esto sí es un efecto que es directamente proporcional a la cantidad de personas que hasta el momento tenemos vacunadas. En la siguiente diapositiva actualizamos principal información, sería la siguiente, compartimos una presentación más acortada por el asunto de los tiempos. Si nos vamos por favor hasta la diapositiva de la variante Omicron. Muchas gracias. Aquí en esta diapositiva vamos a destacar lo que comentábamos la semana pasada, prácticamente la información actualizada sigue siendo la misma, es decir, sí hay un incremento en la transmisibilidad de la variante Omicron en comparación a la Delta, mas sin embargo el mecanismo de transmisión continúa siendo el mismo, por lo tanto las medidas de prevención siguen siendo las mismas y siguen siendo efectivas para evitar los contagios. Y lo que comentábamos también la semana pasada, que la información hablaba de que esta nueva variante tiende a producir menos enfermedad grave que la que produce Delta, se sigue también confirmando. Nuevos datos nos dicen que la variante Omicron, la admisión hospitalaria es 50 a 70% menor en comparación con la Delta, y que la demanda en los servicios de urgencia es de un 31 a un 45% también menor que en comparación de la Delta. Si esto se sigue dando, pues obviamente vamos a tener una variante que no es, digamos, más virulenta y por lo tanto más peligrosa que la variable Delta que ya conocíamos. Solo recapitular que ya son más de 119 países en todo el mundo que han detectado esta variante. México actualizaba datos con 42 casos confirmados, y en el caso específico del estado de Sonora aún no recibimos ningún caso confirmado identificado por secuenciación genética por el INDRE de los casos que hasta el momento hemos mandado a estudiar. Y finalmente la última
diapositiva, que es la de los aforos y del riesgo, es muy importante recordarla. Esto sigue vigente, es precisamente las acciones que nos permiten en su momento controlar y reducir los contagios cuando estas son implementadas de manera coordinada en los diferentes municipios. Cuando estamos en color verde, pues no hay muchas restricciones que aplicar. Cuando estamos en un nivel de riesgo amarillo, los aforos bajan a un 75%. Cuando estamos en el naranja, bajan a un 60%. Y en base ya, y gracias a la vacunación, aun cuando en algún momento se pudiera estar en rojo, que es el riesgo máximo, se puede mantener todavía un aforo del 30%. Entonces es importante que todo esto se aplique y se está aplicando y supervisando, pues desde un estadio de béisbol hasta un restaurante, un teatro, un cine, y con esto entonces podemos contribuir a que los contagios se mantengan a la baja. Muy bien. Gracias, doctor. Muy bien. Gracias, doctor Alomía. Bueno, si hubiese alguna pregunta, encantado, y si no, seguimos con la agenda, jóvenes. Adelante. Adelante. No, adelante. Bien, entonces, Mónica Miranda, ¿sí me ayuda? Mónica Miranda de... ¿Qué tal? Buen día, gobernador. Mónica Miranda de Mega Noticias. Pues primero que nada preguntarle los hechos ocurridos ayer por la noche en Cajeme, en donde pues perdieron la vida un abogado y un reportero. Ya se investiga, se notificó por la Fiscalía General del Estado, pero en ese sentido preguntarle acerca de la estrategia. Si bien hoy dijo el presidente que 13% se había disminuido los homicidios en Sonora de agosto a la fecha, pero pues en Cajeme es la excepción. Sobre la estrategia que se va a implementar para 2022 en este municipio que se encuentra dentro de los 9 que a nivel nacional, que se va a definir una estrategia junto con la Secretaría de Marina, pues de qué se trata para pues poder frenar toda esta violencia que se está viviendo. Y por otra parte, preguntarle sobre el reporte que tiene de los migrantes que llegaron el pasado jueves por la noche. Ya se notificaba que hoy dieron los últimos documentos, los últimos permisos de estadía aquí en el estado. Ver qué reporte, qué trato se les dio a los migrantes y si tiene pues información, si van a permanecer aquí en municipios de Sonora. Gracias. Bueno, en primer lugar, el día de hoy la fiscal nos compartía en la mesa de seguridad sobre estos hechos que ya se están investigando. El abogado, bueno, están obviamente iniciando con los antecedentes que hay en las bases de información y hay algunos registros de carácter penal. No se trata de un reportero, no es un reportero. En primer lugar, se ha hablado con Cajeme News, quien le rentaba un espacio a esta persona y por una cortesía le extendieron una identificación de periodista, pero no era realmente su función. Así es que yo nada más hago esta precisión. Se está investigando, ya se están entrevistando a las personas vinculadas con el caso, pero nos compartía la fiscal, quien está obviamente a cargo de esta investigación, que se había adelantado en una entrevista con personal ahí de esta organización periodística este dato. ¿Qué vamos a hacer? Efectivamente hay una reducción en los homicidios. No es el caso de Cajeme, sigue siendo nuestro pendiente más preocupante. Obviamente hay algunos casos de violencia que sacuden de nuevo a la opinión pública y es difícil
hacer prevalecer la idea de una reducción en los homicidios dolosos particularmente. Sin embargo, la estadística, el registro informa de una reducción en el 13%. ¿Qué vamos a hacer a partir del próximo año? Primeramente, depuración de la policía municipal. Número 2, capacitación. Un programa de capacitación con personal altamente calificado. La capacitación se va a llevar a cabo en las instalaciones del ISPE, el Instituto de Seguridad Pública del Estado, que vale la pena decirlo, son instalaciones que han sido rescatadas, estaban abandonadas y ahora ustedes van y ven unas instalaciones dignas. No se van a encontrar, afortunadamente, ningún lujo, pero tampoco se van a encontrar ninguna indignidad para los nuevos reclutas que ya estamos capacitando ahí en la institución. Certificación para todos los policías municipales. Actualmente, solo el 62% de ellos tiene este requisito. Vamos a exigirlo al 100% y eso nos va a ayudar mucho en esta depuración. Y finalmente, el mejoramiento de condiciones socioeconómicas de los elementos de este cuerpo de seguridad que en su gran mayoría ganan 8,000 pesos. Nada justifica la vinculación de un elemento de seguridad con alguna organización criminal, absolutamente nada lo justifica, porque si no está de acuerdo con el sueldo, lo procedente sería retirarse. Pero también es elemental reconocer que son ingresos realmente bajos. Así es que estamos hablando con el presidente municipal, Javier Lamarque, tenemos absolutamente toda su colaboración, tiene él toda nuestra colaboración y vamos a avanzar progresivamente en el mejoramiento de este cuerpo de seguridad. Por supuesto, también ya hemos informado del reforzamiento, el incremento del estado de fuerza tanto de la Marina como de la Guardia Nacional y, por supuesto, del Ejército. Adelante. De los migrantes no respondió. Por favor. Jovencita que va. No, perdona. Gracias, gobernador. Efectivamente, en vísperas de Nochebuena nos amanecimos con la información de que cerraba el albergue Casa del Peregrino en la Ciudad de México y que alrededor de 450 migrantes de El Salvador, Haití, Cuba, Guatemala se iban a trasladar a Nuevo León, Chihuahua y Sonora, la mayoría a Sonora, 279. Nos preparamos para eso. El día jueves pasado tuvimos reunión de todas las oficinas que tienen que ver con el tema, hicimos todos los preparativos para recibirlos y que el motivo de su estancia aquí en el albergue del Instituto de Migración era justamente terminar con los trámites de su visado humanitario. Al día de hoy se emitieron 202 visas de las 279. La diferencia es que algunos de los que venían ya tenían el trámite completo o algunos no tenían todos los requerimientos que se solicitaban. La mayoría de ellos ya se retiró, ¿sí? 219 de ellos van rumbo a Sonoita porque en Sonoita tienen una oferta de trabajo. El resto va hacia Tijuana y Mexicali, ¿sí? Muchos de ellos por vía propia, es decir, ellos tenían sus propios recursos, los camiones que los trajeron aquí a Hermosillo se retiraron inmediatamente. Cuando se les concluía su visa, ellos podían tener libertad para
viajar por un año en todo el país, y muchos de ellos automáticamente empezaron a retirarse. En la actualidad ya no tenemos estos migrantes en la localidad. Muchas gracias. Juan Adelante, Antonio Pérez. Álvaro. Juan Antonio Pérez, de Nota Central y del programa Los Expulsados. Dos preguntas, gobernador. Una, ya hay estados que están declarándose que no van a iniciar clases a partir del 3 de enero. Sí, son como 5 o 6 estados que están hablando que van a demorar sus ingresos, ¿no?, presenciales a los planteles. Saber si Sonora está en ese análisis o si está el compromiso de iniciar las escuelas presenciales el 3 de enero, ¿no?, próximo. Y la segunda es, ya que estamos en diciembre y va por concluir el año, y lo que hemos escuchado de sus 100 días de gobierno, ¿cuál es la visión de Alfonso Durazo? ¿Cuál es el legado que Alfonso Durazo, gobernador del estado de Sonora, les pretende o quiere dejarle a los sonorenses en este gobierno? Ok. Bueno, primeramente ratificamos nuestro compromiso de iniciar al 100% las clases presenciales. Jorge Tadei hablaba del refuerzo de las vacunas para el personal, precisamente de los servicios educativos, de tal manera que no corran absolutamente ningún riesgo y eso facilite el retomar el compromiso de las clases presenciales, porque no solo se trata de los padres de familia que lleven a sus hijos, se trata también de que los maestros regresen en condiciones de seguridad y darles esa certeza para que no sea un argumento en contra del regreso a clases. En materia de legado, bueno, primeramente vamos a dejar constancia en estos 6 años de un gobierno honesto, de un gobierno transparente, de un gobierno con vocación democrática, de un gobierno que no lastima a nadie, absolutamente a nadie. Ustedes no registran en estos 3-4 meses ninguna campaña contra nadie en lo personal. Denunciamos hechos que no se debieron haber presentado, los denunciamos ante la opinión pública, pero es un gobierno que trata de conducirse con pleno respeto a todas y a todos los sonorenses, con independencia de las diferencias políticas o ideológicas que tengamos con algunos, en algunos casos muy marcadas. No renunciamos a ninguna de nuestras expresiones de campaña respecto a esos grupos de poder, pero eso no significa que utilicemos el gobierno de manera facciosa en contra de ellos. Un gobierno, pues, democrático, un gobierno que opta por la armonía, un gobierno que se conduce con sobriedad, que le restituyó al ejercicio del poder la sobriedad que nunca debió haber perdido. Un gobierno sin jolgorios, sin superficialidades, un gobierno austero, como deben ser todos los gobiernos, un gobierno sencillo, a ras de suelo y de puertas abiertas. Y ya, de paso, aspiro a dejar una nueva clase política. Por eso la integración del gobierno de tantos jóvenes al gobierno, hombres y mujeres. Y aspiro a que en el entreveramiento generacional podamos dejar a una nueva clase política que pueda venir al relevo con la certeza de que va a conducir el gobierno bajo estos principios elementales, que son los de la 4T, pero aquí yo no estoy poniendo elementos de carácter ideológico. Esos puede traerlos el partido en el poder. Si continúa Morena, continuará guiándose por los principios que han marcado la conducción de nuestro gobierno. Si eventualmente llegara otro, tendrá el derecho
de reorientar ideológicamente al gobierno. Entonces, ese es el legado fundamental al que aspiro. Regresar el sentido de responsabilidad y compromiso en el servicio público. Que una oportunidad en el servicio público no sea una oportunidad para robar, no sea una oportunidad para enriquecerse. Creo que tenemos que restituirle ese sentido de compromiso a la función pública. Katia Félix del Mitotero, gobernador. La alcaldesa Carla Córdoba confirmó que bajaron 200 personas de una embarcación en Guaymas. ¿Confirmó que qué? Que bajaron 200 personas de una embarcación en Guaymas, sí, donde había tripulantes con contagio positivo, los casos de COVID-19. Quisiera saber si esto, aparte de haber sido confirmado por la alcaldesa, tiene una estrategia y un manejo por parte de la Secretaría de Salud. Ahí está la pregunta, mitoteros. Sí, por supuesto que sí. Estuvimos trabajando en coordinación con las autoridades municipales, con las autoridades federales y, por supuesto, las autoridades locales estatales de salud. Le pido al doctor Alomía que nos dé mayores detalles, por favor. Sí, con mucho gusto. De hecho, comentar que del último reporte que tenemos, y esto está obviamente en evolución, son 400 las personas que realmente lograron descender. Este crucero venía con 1.219 pasajeros y 772 tripulantes. Ya desde el día de ayer, y cumpliendo la normativa de sanidad internacional, se nos había notificado vía el puerto de Guaymas que este crucero tenía en su interior personas que habían sido confirmadas a COVID-19. Siguiendo la misma regulación, se hizo la consulta que estas personas ya se encontraban en aislamiento en sus camarotes al interior del barco. La última información que tenemos es que son 30 personas, de las cuales son 28 miembros de la tripulación y solamente 2 pasajeros. Estas personas mantienen el aislamiento que fue indicado por los oficiales de sanidad del mismo barco. Estos traen servicios de atención médica y todo. Por lo tanto, obviamente estas personas no descienden, estas personas deben de mantener su aislamiento. Las personas que no fueron identificadas y por lo tanto clasificadas ni como casos ni como contactos, entonces pueden sin ningún problema descender del buque. De todas maneras, se integró un operativo. No existe un riesgo como tal, se integró un operativo formado por la COESPRISON y por la Secretaría de Salud, específicamente la Jurisdicción Sanitaria número 4, en donde al momento se colocó un filtro sanitario al momento del descenso, es decir, se tomó la temperatura, se ofreció alcohol gel, se revisó que las personas tuvieran el cubrebocas y de haberse identificado algún caso sospechoso, se tenían pruebas rápidas de COVID-19 para proceder a la toma. De todas las personas que bajaron del barco, ninguna cumplió con clasificación de caso sospechoso. Como sabemos, las personas volverán a subir al barco en el transcurso de la tarde y este podrá continuar su viaje. Recordemos que COVID-19 está presente en Sonora, en Guaymas, en todo México, por lo tanto no es una enfermedad que por proceder del extranjero represente un riesgo diferente al que ya tenemos. En este momento el puerto de Guaymas se encuentra específicamente el municipio de Guaymas en semáforo de color verde, por lo tanto sus actividades pueden llevarse a cabo. No se sabe porque recordemos que estas son pruebas antigénicas que se toman en el barco. Recordemos que para poder identificar una variante se necesita de secuenciación genética, que es una prueba altamente especializada. ¿Son 400 los que bajaron? Sí, 400 los que bajaron según el reporte que tenemos de la autoridad sanitaria en el puerto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Javier Villegas, por allá. Javier. Sí, gobernador, Adelante. preguntarle si los 800 millones de pesos que se les acaba de pedir a Ramírez de la O, secretario de Hacienda, son adicionales a lo que ya nos ha anunciado el secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, si son, pues si se agregan, ¿no?, a este monto de, ¿qué se puede decir?, de créditos de corto plazo. Y la otra pregunta tiene que ver si hay pronósticos de qué tanto va a crecer la economía de Sonora este 2021
y si se retiene o si se refuerza el pronóstico de crecimiento para el 2022 del PIB sonorense. Sí. No, del 21 ahora. Sí, por favor. Y el 22. Efectivamente, Javier, son adicionales, pero estos tienen una característica, son recursos con cargo a participaciones que corresponden al Estado y que se van descontando parcialmente a la entidad. Aspiramos a no requerir recursos adicionales a estos solicitados gracias al programa de austeridad que nos va a permitir ahorros por 5.300 millones de pesos el próximo año. Y eso es lo que nos va a permitir recuperar una estabilidad manejable para el 2023. Y todavía el 2023 seguiremos consolidando las finanzas para dejar en la conclusión de nuestro gobierno finanzas sólidas que no ha conocido la entidad, salvo en el caso del gobierno del doctor Ocaña, que dejó recursos en caja, el gobierno de Eduardo Burs, que dejó también recursos en caja. El doctor Ocaña no se endeudó, en el caso del gobierno de Burs hubo créditos para obras que son visibles, hubo también recursos en caja, que son el principal signo de estabilidad y que le dan un margen determinado de maniobra al gobierno entrante, margen con el que nosotros lamentablemente no contamos, pero es nuestra responsabilidad ahora estabilizar el barco. Conservamos los pronósticos de crecimiento. La economía del Estado, no obstante su relevancia, no tiene el impacto suficiente como para conducir la economía nacional, es más bien a la inversa. La suerte de la economía o la economía del Estado está asociada a la suerte de la economía nacional. Conservamos, en sintonía con la proyección nacional, el margen de crecimiento del que hemos hablado en otras ocasiones aquí para el Estado. Adelante. Ya creo que sí, gobernador. Joven, vamos a salir. Sí, gobernador, Demián Duarte del Sonora Power. Dos cuestiones. La primera es, ahorita se estaba refiriendo al déficit, situación grave que le heredó su antecesora, y en su mensaje de los 100 días usted subrayó un extrañamiento hacia la exgobernadora Claudia Pavlovich y las autoridades. Sí. El pasado jueves justamente el presidente de la República hablaba de que esta situación que usted señaló de Sonora fue repetitiva en prácticamente todos los estados en donde hubo una transición hacia la 4T. Mi pregunta en específico respecto a la gobernadora Pavlovich es si ya se avanzó con las auditorías, las revisiones, y muy en específico, porque es una pregunta que se hace reiteradamente por parte del público, es si se van a fincar responsabilidades en contra de la gobernadora y en contra de sus colaboradores ante esta situación de quebranto. La segunda, que llamó la atención, yo pensé que estaba en el Día de los Santos Inocentes cuando la vi, es el nombramiento de David Figueroa Ortega como integrante de su gobierno, representante del gobierno de Sonora en Arizona. Sorprendió a propios y extraños, debo decirlo, sobre todo por el perfil político muy ligado a la ultraderecha que tiene David Figueroa, ex candidato de, bueno, pues en ese caso del MC, pero expresidente del PAN, bueno, aspirante incluso a ser candidato a la gobernatura por el Partido de Acción Nacional. Si pudiera hablar usted de los méritos que le vio, ¿no? Por lo menos a David Figueroa para integrarse al gobierno. Sí, bueno, sí, efectivamente, en mi participación en el evento de los 100 días hay un reclamo, más que extrañamiento, por el hecho de no habernos compartido la información
sobre la situación real de las finanzas. ¿Y qué pasa en esos casos? Lo único que pueden hacer es retrasar el conocimiento de la situación real, porque no lo pueden, eso no se puede ocultar. Hay números, hay datos, y si no se cuenta en el Estado con ellos, se puede recurrir a la Secretaría de Hacienda, nada más que es información oficial, que solo se proporciona al gobierno del Estado. Consecuentemente, llegando, obviamente, nos enteramos que no había para pagar en la quincena siguiente, que era precisamente 2 días después de la toma de posesión. Pero ya había algunos indicadores públicos. Recuerden ustedes que en la visita, el presidente de la República hizo una visita aquí unos días antes de mi toma de posesión y ya hubo manifestaciones de jubilados que reclamaban a la exgobernadora el no pago de la quincena o del mes en curso. Iniciamos varias auditorías. Le voy a pedir a Guillermo Noriega que nos acompañe, por favor, en la siguiente conferencia de prensa para que nos dé un informe detallado. Las auditorías también llevan tiempo, están en curso y las denuncias se harán contra quien resulte responsable según las conclusiones de la auditoría. Así es que yo no puedo hablar de una denuncia contra la exgobernadora, es contra quien indique en la auditoría una que tiene una posible responsabilidad. En el caso de del nombramiento de David Figueroa, bueno, hay que recordar que David fue cónsul varios años en Los Ángeles. Es un consulado muy intenso. Es el consulado tal vez de mayor actividad en Estados Unidos, eventualmente ese y el de Nueva York, pero muy probablemente el de Los Ángeles. Así es que tiene por esos años de responsabilidad al frente de este consulado una experiencia muy importante en materia internacional, por eso le encomendamos la representación del gobierno del Estado en la Comisión Sonora Arizona. Obviamente hablamos de las diferencias políticas, pero también acordamos que esas diferencias políticas no serían motivo de la responsabilidad o de su desempeño en el encargo que le hemos encomendado. David es un agente profesional, entiende muy bien estas cosas y estoy seguro que va a ser una pieza muy importante en la dinamización de las relaciones Sonora-Arizona. Pero no solo aspiramos a fortalecer esas relaciones, sino aspiramos a ampliar nuestro círculo de vinculación con todo el suroeste de Estados Unidos, que tenemos una partecita de frontera con Nuevo México, está Colorado, está Utah, está Nevada y eventualmente California, donde David particularmente dejó muy buenas relaciones. ¿Por qué el suroeste de Estados Unidos? Porque es una zona que no cuenta con litoral y es una población muy demandante de servicios de sol, de servicios de playa, con capacidad económica fuerte y que son turistas frecuentes. Por eso nuestro interés en extender nuestra vinculación con esos estados como la tenemos con Arizona y Sonora. En el caso de Sonora, Arizona, se da la particularidad de que en la zona fronteriza, pues se forma una comunidad prácticamente binacional, donde la línea fronteriza no es realmente una división en la interacción familiar, cultural y demás. No es el caso del resto de los estados, pero aspiramos a convertirlos en nuestro objetivo de promoción del potencial turístico de Sonora.
Nos quedaría una última pregunta, gobernador. Una última cerramos con la Gilberto, última que y había nos pedido- vamos. Eso. Gracias, gobernador. Adelante. Retomando el tema del presupuesto que se reforzó con el crédito de 900 millones a corto plazo, como se anunció, y con este anticipo de participaciones que menciona usted de 800 millones, gobernador, y particularmente cuando menciona usted que esto le va a ir dando estabilidad a los presupuestos a partir del 2022-23 en adelante. ¿Qué medidas son, gobernador, específicamente las que se van a tomar en el ejercicio ya del presupuesto para ir saneando las finanzas? Si va a haber ajustes en la forma en la que se invierta, impuestos, nuevas medidas fiscales. Y en un segundo tema, gobernador, que menciona usted ahorita respecto a este medio de comunicación que otorga una acreditación por cortesía, que a mí me parece muy delicado esa decisión que haya tomado este medio. No deberíamos los medios de comunicación dar acreditaciones por cortesía a nadie. ¿Podría meterse alguien aquí incluso con una acreditación de esas, con una intención distinta a la de informar? Preguntarle, gobernador, si en ese sentido debería haber por parte de las autoridades algún monitoreo sin que signifique una violación a la libertad de prensa o una intromisión a la organización de medios de comunicación, alguna forma de control de estos medios para evitar situaciones como esta, acreditaciones por cortesía. Y por último, gobernador, en Nogales quieren saber cuándo se va a nombrar al delegado del transporte. El transporte público es un problema muy serio en esta frontera y no tienen todavía quien ponga orden ahí en Nogales por parte de la Dirección del Transporte. Bueno, a ver, varios temas. En el caso del presupuesto, se solicitaron 950 millones de pesos de un crédito de corto plazo. Lo tenemos contemplado para pagarlo en el transcurso del próximo año, y también los 800 millones de pesos que con los que eventualmente pudiera apoyarnos la Secretaría de Hacienda. Todo esto forma parte, o sea, la capacidad para pagar esos créditos nos la va a ir dando precisamente las medidas primero de austeridad. Ustedes no van a ver que andemos gastando en jolgorios. Eso no lo van a ver en mi gobierno. Y era lamentablemente natural en cualquier otro gobierno. Número 2, transparencia en el ejercicio del gasto. Eficiencia en el ejercicio del gasto. Combate a la corrupción. Les puedo poner un ejemplo. Nos dejaron un presupuesto de 300 millones de pesos para la recuperación de las escuelas. Nosotros lo replanteamos en 100 millones de pesos. Y lo cubrimos con ahorros de la propia Secretaría de Educación por 150 millones de pesos. Es decir, cubrimos el programa y todavía nos quedaron 50 millones de pesos. Se puede. Si no perdemos, si no nos salimos del curso del tipo de gobierno que nos estamos proponiendo, y esa es mi responsabilidad. Y por supuesto, tenemos que eficientar la recaudación. No hay nuevos impuestos, no hay incremento. Se logró la autorización del Congreso del 3.2%, que es similar a lo que planteó el gobierno federal en su ley de ingresos. 3.2% a todos los servicios que presta el gobierno del Estado. Por supuesto, tenemos que trabajar en la eficientización de la recaudación. No van a ver ustedes en mi gobierno ninguna concesión fiscal, absolutamente ninguna. Y lo que pasaba aquí es similar a lo que pasaba en el gobierno federal. Era una práctica común las concesiones fiscales, canceladas todas ellas, porque no es justo que alguien tenga una concesión fiscal pequeña o grande cuando el resto de los mortales no la tenemos.
Lo que nos da la suficiencia presupuestal es precisamente una recaudación eficiente que estamos comprometidos a destinar con un carácter prioritario a los programas sociales. En el caso del delegado de transporte, tenemos un encargado en Nogales, pero vamos a cerrar todas las designaciones a más tardar el último día de este mes para iniciar el próximo año con nuevos responsables. Sí, efectivamente tenemos problemas de transporte en Nogales, en Navojoa, en Obregón, y los estamos atendiendo, y en el transcurso de la semana habrá soluciones para todos esos casos. Jóvenes, les agradezco y reitero mis buenos deseos para el próximo año, colmados de bendiciones de todo tipo, materiales y espirituales, para ustedes y sus familias. Gracias, jóvenes. Gracias. Sí.